Bienvenidos a Si levantaras la cabeza, un programa de geopolítica para entender el mundo y así entender tu día a día. Y arrancamos este viaje, lo primero presentándonos porque es el primer programa. Soy Juan Antonio Colmenero, soy estudiante de Ciencias Políticas, estudié Marketing y Publicidad y actualmente me encuentro trabajando de asesor político en el Ayuntamiento de Jaén. Y muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Arias y en este caso estudié Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Jaén y actualmente me encuentro trabajando como funcionario en la Administración Pública del Ayuntamiento de La Carolina. Y durante el programa de hoy vamos a hacer un pequeño recopilatorio de las noticias que han acontecido últimamente a nivel geopolítico y sobre todo vamos a ver qué es la geopolítica y cómo nos puede afectar realmente a Jaén. Dicho esto, Juan Antonio, ¿te importaría hacernos un pequeño contextualización de las últimas noticias acontecidas? Pues bueno, justo hoy me he levantado con una noticia muy interesante y es que ayer se produjo un desfile militar en China para conmemorar que hacían 80 años de la capitulación de Japón en la Segunda Guerra Mundial. China se siente partícipe en esa guerra debido a la invasión que provocó Japón en el 1937, y ha querido celebrarlo con un desfile militar para mostrar su fortaleza. En este desfile hemos contado con especialmente interesante la participación de Putin y de Kim Jong-un, por lo tanto se han podido reunir los tres líderes de lo que parece ser un bloque en contra de Occidente. Además, ha habido otras personalidades muy interesantes, como puede ser el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Esta reunión, que se ha parecido mucho a los asistentes a la cumbre de Shanghái, ha contado sobre todo con presencia asiática. Podríamos esperar la presencia de Vietnam, de Laos, pero además se han visto otras personalidades interesantes. En primer lugar, podemos destacar que ha asistido el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. Y esto es especialmente interesante porque recientemente, como sabréis, ha habido unas tensiones, unos conflictos entre India y Pakistán. Y ha sido la primera vez en la que el armamento chino, en este caso cazas de combate J-10C, se han enfrentado a cazas franceses, el Rafale que tenía India. Y se ha notado, pues evidentemente, dependiendo del bando, las fuentes dicen una cifra u otra, pero todos han estado de acuerdo en que los cazas chinos, han derribado a los cazas franceses y no han sufrido pérdida los cazas chinos. Por lo tanto, se está viendo una aparente superioridad, en este caso al menos, de esos cazas chinos y Pakistán pues, habrá acudido bastante contento con su nuevo socio al que le compra armamento. Por destacar también personalidades que han acudido de África, el presidente de Zimbabue y el del Congo. En el caso de América, tan solo ha ido el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Y de Europa solamente ha acudido como presidente el presidente de Serbia y el de Eslovaquia, aunque han acudido antiguos presidentes y primeros ministros, como por ejemplo puede ser de Rumanía. Es bastante curioso, Juan Antonio, porque estábamos acostumbrados a ver el armamento chino hasta hace unas cuantas décadas y era simplemente una mera copia del armamento que fabricaba Estados Unidos y era como una versión incluso low cost, pero las imágenes que hemos visto en el día de ayer, la verdad que chocan mucho con lo que estábamos acostumbrados a ver, y debe de haber mosqueado también bastante a Donald Trump, porque el mismo presidente de los Estados Unidos puso un tweet haciendo una especie de chascarrillo, no tan chascarrillo, diciendo que se estaban juntando todas esas diligencias políticas para intentar hacer un bloque contra Estados Unidos, con lo cual ya vemos cómo podrían ir apuntando los tiros futuramente. Sí, ciertamente. Yo no sé hasta qué punto realmente se han reunido para conspirar contra Estados Unidos, o simplemente puede haber sido una campaña de marketing que ha organizado China con posibles socios a los que venderle el armamento, porque se presentaron distintos modelos de misiles, de submarinos no tripulados, incluso de drones terrestres como lobos, robóticos y demás armamento, que puede ser muy apetecibles para estos países, y más teniendo en cuenta el éxito que ha tenido Pakistán. Sí, la verdad también cabe destacar, así como pequeña pincelada anecdótica, que se han filtrado las conversaciones que estuvieron manteniendo dirigentes de Rusia junto con el de China y casualmente estuvieron hablando de un tema que parece completamente de película. Estuvieron hablando de la inmortalidad que podríamos llegar a tener
en este siglo gracias a los avances biotécnicos, algo que en geopolítica sería una revolución completamente, porque estaríamos hablando de que el país que controlase esos avances biomédicos iba a tener principalmente el mercado más importante de todo el mundo, como es la vida humana. Sí, sí, totalmente. Desde luego, no sé hasta qué punto puede haber sido comentarios jocosos entre los líderes o realmente algo que tenga y que estén desarrollando y que nosotros, pues, a día de hoy, no sepamos. Dentro música. Vamos a empezar con el primer bloque que queremos tratar, que es ¿qué es la geopolítica? Y vamos a empezar por lo básico, ¿qué es eso de la geopolítica? Porque claro, suena como una palabra complicada que parece que solo se usa en los despachos de los presidentes o en las universidades, pero no es otra cosa que el cómo se relacionan los países en el mundo teniendo en cuenta pues la geografía, la economía, el comercio e incluso su propio armamento. Efectivamente, Juan Antonio. Y es que a mí es que me gustan mucho las metáforas. Yo lo veo como si fuera un gran tablero de ajedrez en el que las piezas realmente pues no son ni peones, ni son caballos, ni son alfiles, sino que más bien realmente son países, son empresas controlando la economía, son ejércitos con todo su peso y son los propios recursos naturales de los que dispone cada uno de los países que juegan en este tablero. Y es que además detrás de cada movimiento que se pueda realmente hacer hay una serie de efectos mariposas que desembocan en millones de personas y que lo notan realmente en su día a día. Y es que el ejemplo más sencillo, que lo podemos ver y que yo creo que todo el mundo lo ha sufrido, es en el año 2022, cuando se inicia el conflicto de invasión de Ucrania por parte de Rusia. Podemos ver como un hecho que se ocurrió en la otra punta de Europa por unos motivos que realmente no afectaban al ciudadano, por ejemplo, español. Hemos podido ver cómo exactamente, fruto de estos acontecimientos, ha desembocado de que hubiera familias que en ese invierno y en los inviernos posteriores no pudieran permitirse el encender la calefacción por el encarecimiento que tuvo el suministro de energía en España por culpa de este conflicto bélico. Y es que vemos como efectivamente, por un hecho puntual, anecdótico en otro punto del mundo, a ti te afecta en tu día a día. Y es que es tan sencillo como poner un ejemplo cercano, y este es simplemente uno más. Pero cuando sube el precio del gas es porque hay tensiones entre Rusia y Ucrania. ¿Y qué es lo que pasa? Que la factura de la luz de Jaén se encarece en consecuencia. Y es que un conflicto, como ya hemos mencionado, a miles de kilómetros, afecta a nuestra provincia, afecta a los ciudadanos y afecta hasta el más pequeño agricultor que tenemos aquí en nuestra provincia. Y es ahí donde se descubre realmente cuál es esa magia de la geopolítica. Es esa ciencia que te ayuda a entender las distintas conexiones que puede haber entre un hecho que tú puedas considerar anecdótico y un hecho que te afecta y que lo estás sufriendo tú y que en un principio no ves esa pequeña relación. Y yo lo resumo de la siguiente manera. La geopolítica sirve para descubrir por qué lo que pasa en países como China, Washington o Moscú termina influyendo en lo que pasa en tu bolsillo. Realmente. Así es. De hecho, vamos a ver un poco las raíces históricas del concepto de geopolítica para poder entenderlo. Este concepto, que no es nuevo, empieza a usarse a principios del siglo XX, cuando el geógrafo británico Halford Mackinder dijo que todavía hoy siguen generando debates que quien controle el corazón de Eurasia controlará el mundo, porque para él el principal factor que afecta a la geopolítica es la geografía. Y esto quiero explicarlo con un ejemplo muy sencillo. En 1453 el Imperio Otomano conquistó Constantinopla. Por ahí pasaba la ruta de la seda y la ruta de la especia. En el momento en el que lo hizo, decidió subir los precios de toda la mercancía que atravesaba ese punto, pues bueno, para sacar más rédito como país o como Estado. ¿Qué fue lo que provocó eso? En Europa, ante esa subida de precios, se plantearon la búsqueda de nuevas rutas para llegar a Asia, rutas que antes no habían necesitado porque bueno, los precios eran asequibles. Y eso, aprovechando la situación geográfica de Portugal y de España, pues propició que se dieran nuevos fenómenos. En el caso de Portugal, exploró una ruta rodeando África, que fue Vasco da Gama, que llegó a la India en 1498. Y a través de esa circunnavegación que hicieron en África, posteriormente Portugal pudo expandir sus colonias. En el caso de España fue distinto, fue lo que le hizo envalentonarse y decidir llegar a la India, pues cruzando la tierra en el otro sentido.
¿Y qué fue lo que provocó? Como todos bien sabéis, el descubrimiento de América. Entonces, algo tan sencillo que parezca tan anecdótico como que el Imperio Otomano conquiste Constantinopla y busque mayor rédito económico de las rutas que ya pasaban por ahí, fue lo que indirectamente propició el descubrimiento de un nuevo continente con todo lo que eso acabó repercutiendo. De hecho, lo que me estás contando, Juan Antonio, realmente es bastante similar al hecho que he contado yo de Rusia con Ucrania. Porque el encarecimiento de la factura del gas era fruto de que Europa quiso sancionar a Rusia por lo que había hecho. Tuvimos que buscar rutas alternativas para transportar ese gas. Realmente lo que nos perjudicó y nos elevó la factura de la luz fue más bien ese transporte, esa localización un poco, fue realmente el perjuicio que nosotros tuvimos aquí. Con lo cual vemos como la historia realmente se vuelve a replicar. Así es. Y bueno, luego hay otros pensadores que también han definido el término de geopolítica, que de ese creo que me puede hablar mejor tú, Andrés. Sí, después en este caso encontramos a Karl Haushofer, que era un politólogo alemán, que desarrolló aún más estas propias ideas. Y es que sí, sus teorías fueron utilizadas en cierta parte por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial y preámbulos de esta, lo cual hizo que durante muchas décadas el término de geopolítica ciertamente estuviera como manchado y mucha gente lo consideraba como una palabra prohibida que realmente no tenía buenas connotaciones fruto de esta marketing que se le dio de manera poco apropiada. Pero bueno, por suerte ya hoy se ha recuperado esta palabra en un sentido más sano, podríamos decir, y ya no está vinculado únicamente a justificar imperios, sino al entender cómo la geografía, economía, energía, diplomacia afecta a todas estas cuestiones. Y es que tenemos que tener en cuenta una cosa, y hay un cierto estigma que la gente todavía no termina de entender. Y es que la gente a día de hoy piensa, ciudadano a pie, que la geopolítica son cosas de presidentes y generales de los ejércitos que se derivan en un despacho y que ahí se queda. Pero no. El objetivo de este programa y lo que vamos a intentar plantear desde esta mesa es que todo repercute en la ciudadanía. Cómo efectivamente estas reuniones que se pueden imaginar uno en un despacho entre algodones y entre generales y con decoraciones afecta realmente al ciudadano a pie y se ve perjudicado por consecuencias que se toman en la otra punta del mundo. Y nuestro objetivo al fin y al cabo con este programa es eso, que la gente tenga esa herramienta, esa capacidad de entender todo esto y que también pueda ayudarnos a tomar decisiones en nuestra vida diaria, porque la geopolítica puede acabar afectando a una hipoteca, a tu planificación familiar y al cómo tomar decisiones en el día a día. Porque claro, Juan Antonio, te voy a hacer una pregunta. ¿Realmente el litio que tú tienes en tu móvil o que te hace falta para la gasolina, para transportarte hasta tu puesto de trabajo, de dónde viene? Porque en España, por ejemplo, no tenemos estos materiales. Pues viene de distintos países que tienen intereses enfrentados en ocasiones, que tienen conflictos internos y que pueden hacer que se provoquen subidas de precio y que acaben afectando a nuestros dispositivos móviles también, como puede pasar con Taiwán, que son los que fabrican los microchips, y que un conflicto o una posible amenaza entre China y Taiwán, un aumento de tensiones, puede aumentar el precio de nuestros teléfonos móviles. Y es que cualquier cosa que pensemos realmente está inmiscuida en la geopolítica. Todas tienen consecuencias aquí en nuestra provincia y es algo que tenemos que ir a dar a conocer. Así es. Muy bien, pues ya hemos visto un poco qué es la geopolítica y ahora para lo que estamos aquí realmente, para ver cómo esto afecta a Jaén. Y queremos hacerlo con una serie de ejemplos cercanos. Andrés, he oído que te gusta mucho el tema del aceite de oliva y que es un tema que manejas. ¿Nos podrías explicar un poco cómo la geopolítica puede afectar al aceite de oliva? Pues por suerte o por desgracia, yo pienso que por suerte la verdad, mi familia ha vivido durante bastantes generaciones del olivar. Yo no tengo ya todavía el privilegio de poder vivir porque ya se ha diluido un poco el patrimonio, pero sí que hemos vivido las consecuencias que han tenido ciertas medidas geopolíticas en lo que viene siendo uno de los principales motores de nuestra provincia y del cual viven tantas familias aquí en Jaén. Y es que, no sé si recordaréis, en torno al año 2019, Estados Unidos, que fíjate, poco tiene que ver con Europa ni con España, yo no sé cuántos kilómetros estará de aquí desde Jaén, le dio a este señor, a un señor que gobernaba allí, no sé si lo conoceréis, se llama Donald Trump, por establecer una serie de aranceles, nada, poquita cosa, del 25% de impuestos a los productos que venían de Europa.
Y se preguntarán, ¿por qué le dio a este buen hombre ese motivo, ese venazo de querer subir estos aranceles que repercutieron directamente en el aceite de oliva? Pues este conflicto viene por un tema comercial que se remonta al año 2000, aproximadamente el año 1999. Un conflicto entre dos empresas que nada tienen que ver con el olivar, como son Airbus, una empresa que es europea, y Boeing, que son la famosa marca de aviones que está ahí en Estados Unidos. Estas dos empresas son uno de los pilares fundamentales de ambos continentes, de Norteamérica en este caso, mejor dicho, y de Europa. Y que siempre han estado compitiendo por el tema de la tecnología, por el nicho de los aviones comerciales y por las rutas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que a lo largo de los años 2000 estas dos empresas se deciden denunciarse mutuamente porque consideran que se están financiando de una manera poco regular. Hasta el punto que la Organización Mundial del Comercio tiene que intervenir y se hace una reclamación a esta misma entidad. Hasta que en el año 2019 la Organización Mundial del Comercio falla a favor de ambas empresas. Es decir, ambas empresas estaban en lo cierto. Las dos se habían financiado de manera irregular o habían tenido ciertos privilegios fiscales que habían intervenido a la competitividad mundial en este tipo de sector. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hubo libertad absoluta para que los distintos países, en este caso Estados Unidos y en este caso la Unión Europea, decidieran poner aranceles. ¿Qué es lo que hizo este buen hombre? Pues como ya hemos mencionado, puso un 25% de aranceles a los productos que se importasen desde Europa, que estuvieran envasados en este caso. ¿Cuál fue lo que más nos afectó aquí en Jaén? Pues como ya hemos avanzado, fue el aceite de oliva. Que fijaros como un producto que nosotros decíamos, bueno, esto es un bien de uso cotidiano, es un bien que nosotros exportamos y que consumimos a diario, se ha visto afectado por la gran empresa de la industria aeronáutica. Es decir, que fijaros cómo la geopolítica, al fin y al cabo, acaba teniendo un efecto que tú no ves una vinculación, pero que acaba afectando. ¿Y cómo afectó? Pues de manera terrible, porque es que en el año en el que se implantaron este 25% de aranceles, las ventas de aceite de oliva aquí en España cayeron un 60%, lo cual era una auténtica barbaridad. Pero es que no quedó ahí la cosa. El hecho de poner estos aranceles provocó que la calidad de nuestro aceite se viera mermada. ¿Por qué? Porque el arancel era a los productos que estuvieran envasados. Los agricultores de aquí teníamos que comer. Nosotros da igual que haga buena cosecha, que haya mala, que vendamos mucho, que veamos poco. El olivar hay que mantenerlo. Porque en el momento que tú no lo cuidas, ya puedes echarte a temblar, realmente. Los costes siguen siendo los mismos, produzca o no produzca, venda o no venda. ¿Qué es lo que nos pasó? Que teníamos un excedente de aceite que teníamos que vender a cualquier costa porque nosotros teníamos que mantener nuestro campo. ¿A qué tuvimos que recurrir? Pues tuvimos que recurrir precisamente a la venta a granel. ¿Esto qué hizo? Pues que los precios bajaran considerablemente. Es decir, ya no solo es que nuestras ventas bajaron, sino que además bajó el precio de nuestras ventas, con lo cual imaginaros la hecatombe que se produjo, hasta el punto de que hubo gente que llegó a vender a pérdidas por tal de intentar recuperar mínimamente todo lo que había invertido durante un año. Y es que esto lo sufrimos por una guerra comercial que nada atentaba contra Jaén, porque Jaén, que yo sepa, ahora mismo de la industria aeronáutica no es que viva. Pero como había dos gigantes enfrentados, dos empresas gigantes que estaban respaldados, una por Estados Unidos y otra por la Unión Europea, Jaén indirectamente se vio inmiscuida en este conflicto geopolítico y fíjate cómo la vida de muchísimas familias de aquí de Jaén se vio afectada y se vio condicionada gravemente por este tipo de factores. Y es que en muchas familias, y en concreto la mía, si no llega a ser por ciertas aseguradoras que nos permitieron aliviar efectivamente estos déficits que habíamos tenido, no hubiera podido mantener nuestro olivar y por ende nuestro método de vida. Y es que estamos hablando de que familias puedan llegar a pasar hambre, que gente se quede sin puesto de trabajo, de jornales que no se realicen o del propio uso de las cooperativas que no lleguen a producir con toda su plantilla en paro, precisamente por un conflicto de aviones que, repito, ¿qué tiene que ver con Jaén? Pues ahí está la magia de la geopolítica, Juan Antonio. Y así es, y además esto se extiende a otros factores como bien puede ser el energético. Ya Andrés, tú has adelantado antes pues el cómo a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania subió el precio del gas porque se cortó el Nord Stream, tuvimos que buscar otra ruta alternativa. Esto hizo que las facturas que llegaban a casa de la luz pues se duplicaran, se triplicaran. En caso de gente que tenía negocios, pues bajaba mucho su margen de beneficio.
y, y eso nos obligó a abrir o profundizar en otras rutas. Como hemos comentado antes, la geografía es un factor fundamental en la geopolítica y en el caso de España tenemos la suerte de estar cerca del norte del Magreb. En España teníamos dos rutas por las que podíamos recibir estos gases de forma alternativa. En primer lugar, el gasoducto de Medgaz, ¿vale?, que es un gasoducto directo entre Argelia y Almería, y el gasoducto de Magreb Europa, que pasaba desde Marruecos hasta Tarifa. Pues bien, según el Instituto Real Elcano, desde que ocurrió esto, España empezó a depender hasta en un 40% del gas que llegaba de Argelia. Y en 2021, Argelia y Marruecos pues empezaron a aumentar sus tensiones por distintos motivos, entre ellos pues, por el Sáhara Occidental, que es un tema polémico allí entre estos dos países. Esto, como consecuencia, lo que provocó es que se cerrara el gasoducto que pasaba por Marruecos y solamente se quedara el de Medgaz. Por lo tanto, ya solamente teníamos un gasoducto, cuando comenzó la guerra de Rusia y Ucrania, por el que recibir esta energía. Sin embargo, en 2022, España tuvo un cambio en su posicionamiento público en la cuestión del Sáhara. Y eso a Argelia, pues bueno, le molestó bastante. Porque España en este tema, bueno, ha sido complicado, lo podemos tratar más adelante, cómo ha ido afectándonos en otros programas, pero ha sido un tema polémico y para Argelia es que supuso una traición. Y sobre todo había un factor fundamental. Argelia, cuando nos mandaba gas, uno de los requisitos fundamentales es que nosotros no se lo revendiéramos a Marruecos. Pues bueno, tras el cierre del gasoducto de Europa y Marruecos, el del Magreb, España autorizó el envío de parte del gas que tenía a Marruecos. Ciertamente no se ha demostrado, España siempre lo ha negado, que ese gas procediera de Argelia. Podía proceder de otros sitios que nos llegaban, como puede ser de la India o diversos lugares. Pero lo cierto es que Argelia tiene dudas y nos acusó públicamente en numerosas ocasiones, no se ha llegado a demostrar nada. Pero esto, sumado a nuestro posicionamiento con el Sáhara, nuestro cambio de postura, hizo que se rompiera el tratado de amistad que firmamos con Argelia en el 2002. Un tratado de amistad que llevaba ya más de 20 años y que Argelia decidió unilateralmente poner fin. ¿Qué fue lo que provocó esto? Pues una subida de precios, ya no nos vendían ese gas a un precio tan cómodo para nosotros y nos complicó la situación. Y eso pues hizo que siguieran subiendo aún más los precios y que esa alternativa que nosotros teníamos al Nord Stream también se viera truncada, afectando a nuestros hogares, a nuestras casas por esa subida. Bien es cierto que hemos tenido la suerte de que ahora en febrero de este mismo año hemos limado asperezas, por así decirlo, con Argelia y poco a poco estamos retomando esas buenas relaciones de vecindad. Pero la geopolítica es algo muy lento, la diplomacia es algo que no ocurra de un año para otro y hasta volver al punto en el que estábamos probablemente tengan que pasar décadas. Y Juan Antonio, ya por curiosidad, ¿cómo ha quedado finalmente la relación de España con Argelia ante esta situación? Pues bueno, bien, ahora mismo hemos tenido esa especie de tregua o de limar asperezas. Estamos un poco mejor de lo que estábamos, por ejemplo, hace un año, pero todavía estamos lejos de la situación ideal o idónea que podíamos haber tenido antes. Y en referencia a lo que hemos estado tratando, a lo largo de la intervención has mencionado el tema de Marruecos. Nada más que por la propia idiosincrasia que siempre hemos tenido con este país, creo que podríamos hablar aquí una edición entera nada más que de este país. Pero por hacer una pequeña introducción, quiero plantear un tema, que es el tema de la migración que hemos tenido últimamente, en las últimas décadas, con el tema de las fronteras entre Ceuta, Marruecos y el resto de la península. ¿Qué opinión te merece este asunto de referencia de la migración y utilizar muchas veces esa moneda de cambio, como pueden ser personas? Pues bueno, ciertamente otro aspecto a tener en cuenta en la geopolítica también es el tema de las migraciones, sobre todo en relación a lo que hemos hablado durante todo el programa de la importancia de la geografía. España tiene dos enclaves en el norte de África, como son Ceuta y Melilla, que hacen frontera directa con Marruecos, y que en ocasiones se ha podido utilizar como chantaje o como presión para ciertas decisiones que ha podido tomar España. Te pongo un ejemplo. Hace unos años en España recibimos al líder del Frente Polisario, que para que os pongáis en contexto, el Frente Polisario, tras la ocupación del Sáhara por parte de Marruecos, es un grupo, se podría considerar según las fuentes, terrorista o no, que busca la independencia del Sáhara.
Y su líder, pues bueno, enfermó, tenía graves problemas, allí en el Sáhara no se le podía tratar, y España decidió acogerlo simplemente por una cuestión humanitaria de tratar su enfermedad. Esto evidentemente a Marruecos, que lleva en conflicto con el Frente Polisario muchos años, pues no le hizo gracia. Y como herramienta de presión para detener todo esto, decidió abrir la frontera de Ceuta. Y en un día entraron 2.000 personas a la ciudad. Esto, según informes del CETI, supuso en los 3 primeros meses hasta 14 millones de euros para la ciudad, un coste que no se podía asumir porque esas personas, pues bueno, hay que ubicarlas, hay que alimentarlas, hay que ver si tienen enfermedades, bueno, una serie de gestiones que tienen un coste y al fin y al cabo era una herramienta porque la geopolítica se basa en defender intereses y si un país no quiere que defienda o que cure al líder que le está suponiendo un conflicto, pues va a usar toda la herramienta que tenga a su disposición para debilitarte. Así como dato curioso, respecto a este hecho que nos estabas vendiendo, hubo distintos medios de comunicación que se hicieron eco de que se llegaron a decir a los propios chiquillos y niños que estaban en esa frontera que Cristiano Ronaldo le estaba esperando al otro lado y que le iba a atender, lo cual hizo un movimiento masivo aún más. Sí, es que lo recuerdo porque en esa época hubo distintos medios de comunicación que se hicieron eco precisamente de eso, de las distintas herramientas que incluso utilizaban para fomentar ese movimiento masivo. Vendieron una realidad y abriéndole la frontera, prometiéndole el paraíso prohibido al otro lado, aquí en nuestras costas. Eso lo desconocía totalmente. Lo que sí es cierto es que bueno, que tuvo un coste millonario para la ciudad, un coste que no puede asumir. Tú que trabajas, como has dicho, en el Ayuntamiento de la Carolina, te puedes imaginar que 14 millones de euros de golpe no es algo fácil de asumir para ninguna administración y Ceuta no es especialmente grande. Y bueno, hizo incluso que Europa tuviera que enviarnos ayuda. En esa época que estaba muy reciente lo del COVID, tuvimos que desviar dinero del COVID para poder hacer frente a esos gastos. Pero bueno, al fin y al cabo es una herramienta con la que dejaron claro que tenían formas de presionarnos y que lo podrían hacer y una forma de plegar su voluntad. Tú tengo entendido que también maneja el tema de las migraciones, aunque sea desde otro aspecto, el cómo afecta directamente a Jaén. ¿Podrías comentarnos? Sí, pues aquí va a sonar un poco a lo mejor reiterarme, pero el tema del olivar también se ve repercutido de esta migración, porque si bien es cierto, es que todos creo que tenemos la imagen, yo por ejemplo no tengo ahora mismo carnet de conducir y me muevo mucho en autobús, y es que ya conforme se acercan los meses de octubre, noviembre aproximadamente, es muy habitual ver cómo nuestra propia estación de autobús se llena de gente extranjera, se llena de gente del norte de África, de zonas centroafricanas también, que vienen de sus países aquí a trabajar. Y es que trabajan de una manera que la verdad es sorprendente, acostumbrada a lo que están viendo en sus países, venirse aquí, muchos lo ven como una mera transición y van haciendo hasta rutas de trabajo salpicándose de cada uno de los países, de las distintas provincias. Por ejemplo, tenemos el caso de un muchacho que estuvo durante un tiempo en una cuadrilla, que él es saharaui. Él consiguió arreglar sus papeles para poder estar aquí en España y regularmente viene a hacer la jornada de aceitunas aquí en Jaén. Después se va a Almería a la recogida de la fresa y va haciendo como una pequeña ruta de trabajo que realmente también viene a ser geopolítica, porque si no llega a haber estas tensiones y si no llega a haber estas situaciones en los distintos países, no se hubiera beneficiado aquí en la provincia de Jaén. Y es que uno de los efectos que encontramos habitualmente es que no encontramos jornaleros dispuestos a echar esas horas de trabajo y ese esfuerzo manual que hay que hacer aquí en la provincia de Jaén. Y que habrá que estén a favor, que estén en contra y demás. Pero gracias a la geopolítica tenemos aquí en Jaén mano de obra que nos permite sacar una tarea tan tradicional y tan antigua como es el aceite de oliva. Y que sin esas personas no hubiéramos conseguido obtener ese beneficio o ese mantenimiento. Ya no hablo ni de beneficio, sino simplemente hablo de un soporte que nos brindase la oportunidad de continuar con la tradición y con nuestras costumbres. Querría hacerte una preguntilla muy breve. ¿Tú consideras que la gente es consciente de la influencia global?
Realmente no, porque yo creo que la gente lo ve de manera puntual, ve noticias, ve una serie de noticias que no termina de encontrar una relación, pero que si estilas del hilo y si conoces un poco de lo que realmente es la geopolítica, realmente llegas a ver de que todo está conectado. Estoy de acuerdo. Y me gustaría invitar a los oyentes a que nos digan en qué cosas de su día a día notan esa geopolítica, en qué decisiones creen que se han visto afectados por decisiones que han venido de fuera, y a la misma vez, si quieren hacer propuestas, temas interesantes, los que quieran profundizar y que quieran que la acompañemos, nosotros estamos encantados de hacer lo posible. En el próximo programa, que será dentro de 2 semanas, ¿de qué te gustaría que habláramos, Andrés? Pues podríamos hablar de cualquier tema, incluso yo lo que invito a la gente es que en las propias redes sociales de Jaén Plus Radio nos dejen en comentarios la temática que nosotros queramos plantear y nosotros le damos forma, o cualquier tipo de pregunta que les puedan surgir, simplemente ver esas conexiones que hemos mencionado y cómo realmente analizar, cómo realmente se nos implica en cualquier conflicto que se pueda producir en otra parte del mundo. Yo hoy te he visto muy entusiasmado hablando del aceite y a lo mejor un tema que te gusta tratar en profundidad en el próximo programa, un programa dedicado a la geopolítica del aceite, que afecta directamente a esta provincia, y al cómo, bueno, personas de Portugal, de China, de distintos países, el cómo está afectando a nuestro comercio del aceite. Desde luego que es un tema que nos podría dar para un programa y para muchos, y yo creo que no hay nada que sea más de Jaén que nuestro aceite y nuestros castillos. Pues perfecto, si te parece bien, nos vemos en 2 semanas y tratamos estos temas y eso. Cualquier propuesta, cualquier solicitud, estaremos encantados de hacer lo posible.